Bueno, en primer lugar decir que en la jornada de hoy queremos destacar la importancia de la manifestación del pasado sábado. El sábado en San Sebastián se reunieron miles y miles de personas que dieron digamos, continuidad a la ola que se ha generado en este último mes, tanto por la libertad de Josu Uribe Etxebarria como del resto de presos y presas enfermas, que un mes plagado de movilizaciones, de iniciativas, protestas, ayunos, huelgas de hambre, y que tuvo continuidad el pasado sábado, un mes marcado por la petición de libertad para Josu Uribe Etxebarria, para los 13 presos y presas enfermas, así como en favor de todos los derechos humanos, del respeto a todos los derechos humanos, de la solución y de la paz, ¿no? Creemos que en la jornada de hoy también debemos de remarcar que es necesaria la aplicación práctica inmediata de la decisión adoptada por el juez Castro el pasado jueves. Creemos que la situación de Josu Uribe Etxebarria, su situación de salud, así lo requiere. La situación no puede demorarse más porque pues bueno, supone una vulneración flagrante de sus derechos humanos y aparte pues, su situación de salud así lo requiere. Y junto a ello pues, bueno, queremos hacer un claro emplazamiento al gobierno español a que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que esta situación no se vuelva a repetir, para que en ningún caso más vuelva a llegar al límite y que tome las medidas necesarias para que los 13 presos y presas enfermas pues, sean liberados. Finalmente, recordar que seguiremos manifestándonos hasta el próximo jueves por lo menos en el Hospital Donostia de 11 a 12 y en Bilbao Vitoria a partir de las 12 del mediodía para reclamar la libertad de los presos enfermos. Y en lo referido a la pregunta que me hacía en torno a las declaraciones del señor Basagoiti, creemos que se descalifican por sí mismas, ¿no? Creemos que en la sociedad vasca actualmente hay dos posiciones, una, la absolutamente mayoritaria y nítida en favor de una apuesta por la paz, una apuesta por la solución, una apuesta por el respeto a todos los derechos humanos, que es en la que nos situamos afortunadamente la mayoría de ciudadanos, la mayoría de agentes en este país, y otra que apuesta por seguir apegado, adherido a situación de conflicto, a vulneración de derechos, y es la apuesta que hizo ayer el señor Basagoiti con sus declaraciones, o es la apuesta que ha hecho el gobierno español manteniendo la política penitenciaria vigente. Consideramos que afortunadamente la mayoría de la sociedad vasca se adhiere a unas posiciones en favor de un respeto claro y nítido de los derechos humanos, de la solución y de la paz, del cambio de la política penitenciaria, y creemos que las declaraciones del señor Basagoiti se descalifican por sí mismas y creemos que la mayoría de la sociedad vasca desde luego ni las comparte ni las entiende.